Hola, algunos no había saludado porque por detrás, Rosita, Héctor. Gusto verlos después de un pequeño tiempo que les tocó estar trabajando los fines de semana, pero ya los tenemos acá. Gracias al Señor por eso. Estamos, hace un tiempo a esta parte, siguiendo la primera carta de Juan, desde el principio hasta ahora que ya estamos en el capítulo 4. De hecho, esta es la vez número 19 que vamos al texto en primera de Juan. ¿Se habían dado cuenta de eso, no? Ya 19 veces hemos predicado de Juan y hemos ido avanzando. Y hoy día vamos a ver dos versículos allá en el capítulo 4, el 7 y el 8. Y la pregunta que tenemos que hacernos respecto al texto es, ¿conoces el amor? Buena pregunta, ¿no? Y yo decir, no, ¿cómo no voy a conocer el amor? Sí, yo amo a mi esposa, ¿cómo no voy a conocer el amor? Pero Dios en su infinita sabiduría instruyó a Juan, por medio del Espíritu Santo, para llevarnos un paso más allá en su amor. Y es lo que vamos a compartir hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu verdad. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por cómo tú has dispuesto todas las cosas en todo el tiempo para llamarnos a tu gloria, para darnos a conocer el amor en Cristo, para darnos a conocer por medio de tu Espíritu cómo es ese amor y para hablarnos hoy y entender lo que necesitamos todavía entender de ti, de tu amor, de tu iglesia, de lo que estás haciendo en medio nuestro. Háblanos, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos todos allá. Primera Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Hasta aquí, Juan ha establecido dos impactantes verdades. En realidad ha dicho muchas cosas más, pero a lo que me refiero es acerca de Dios. Y en el primer capítulo dijo, Dios es luz. ¿Recuerda, no? Allá en el versículo 5. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, hablando de la santidad de Dios. Y acá en el versículo 8 va a terminar diciendo, o el 7, me pifié aquí, ¿cuál era? El 8. Dios es amor. Y en toda la carta va a ser las únicas ocasiones en que él va a describir a Dios de esta manera. Dios es luz, Dios es amor. Y este Dios, que es santo, que es luz, nos enseña que su amor no va separado de la verdad. Absolutamente. Si Dios es santo, todo lo que Él hace es de forma perfecta y todo está por Él dicho. Él lo reveló a nosotros en forma de su palabra que es santa. Y esa palabra es la que nos muestra su amor. Y vamos a ver que la verdad, la santidad y el amor van siempre juntas, no pueden ir una separada de la otra. Y ya tenemos algo nuevo, ¿no? Porque yo te puedo preguntar, ¿conoces el amor? Y probablemente nunca lo juntaste con la santidad. O el mundo, de hecho, no lo hace porque no conoce la santidad. O tal vez lo miramos aparte de la verdad de Dios y van juntas. Y es lo que Juan nos va a decir aquí. Leemos el texto. Dice, amados, y ya aparte con esa linda expresión, ¿o no? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Vemos a Jesús en estos temas en su último día en este mundo. ¿Recuerdas eso, no? Antes de ser crucificado. Y vemos, quizás de una forma más extensa, todo lo que Jesús quiso decir horas antes de morir en el Evangelio de Juan, entre los capítulos 13 y el 17. Y leímos más temprano una porción ahí en medio, en el capítulo 15, que hablaba de qué? Amor, obediencia, frutos
y de una relación que Dios quiere para nosotros en amor. Y otra vez dijo ya su mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque la base de toda la relación es siempre el amor, en la verdad, de forma santa. Es lo que está enseñando Jesús. Tanto así que ya en el capítulo 17, cuando va a orar por nosotros, le va a pedir algo en especial al Padre. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque las verdades que el Señor está dándonos a conocer, por las cuales Él quiere que nosotros vivamos, sirven para llevar fruto. Es lo que veíamos en el capítulo 15. Son acerca entonces de llevar fruto, acerca de morir a los pecados, así como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. De esas verdades está hablando. ¿Cuánto amor hay en Cristo que estuvo dispuesto a morir por ti, siendo que tú eres un pecador que está en contra de Dios? Y lo pensamos en nosotros. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a amar a alguien que me hace daño? De esa verdad está hablando, ¿o no? Alguien que me cae mal, alguien que no me soporta, porque aunque no lo crean, hay gente que no me soporta. No sé cómo puede ser. Pero hay, ¿o no? Que tiene cosas en contra mía, fundadas o infundadas, da lo mismo, pero las tiene. Si yo me pongo en el lugar de Cristo, ¿qué debo hacer con ellos? Si tú te pones en el lugar de Cristo, ¿qué tienes que hacer con esa gente que lo único que muestra son problemas, murmuraciones, injusticias, mentiras? ¿Qué dice que tienes que hacer? Amarlo. La pregunta es cómo. De acuerdo con la verdad de Dios, en forma santa. Y eso es lo que está enseñando aquí el Señor. Y entender estas verdades nos lleva también a ser humildes. ¿En qué sentido? En que yo dejo de luchar por lo que yo creo que merezco y comienzo a preocuparme por la necesidad del otro. Piensa en Jesús yendo a la cruz. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Es la persona del Hijo. ¿Cuánto poder tiene? ¿Cuánta verdad tiene? ¿Cuánta justicia tiene? ¿Cuánta dignidad merece? Sin embargo, estuvo dispuesto a dejar todo eso de lado por ti. ¿Y cuánto de eso mereces tú? Nada. Y nos está diciendo esa humildad que Él mostró, que siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso hizo Él por ti. Y si Él hizo todo eso siendo el que es, tú que eres pecador, ¿por qué luchas manteniendo las cosas que no quieres soltar para poder amar de la misma manera? ¿Qué dice el texto? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es el amor que viene de Dios, es el que proviene de Dios, es el que sale de Él. Con ese amor tienes que aprender a vivir. Deja de luchar por lo que tú crees que mereces. Porque aunque merezcas algo, da lo mismo, ya tienes a Cristo. ¿Estás luchando por algo distinto de Cristo? A eso nos está llamando Juan. Porque si estás buscando algo distinto de Cristo para hacer valer en tu vida, entonces no estás en santidad. Y si no estás en santidad, no puedes amar como el Señor. Te apartas de la verdad. ¿Se dan cuenta que van juntas las cosas? Necesitamos entonces, como quizás requisito, ¿no?, ser humildes para poder amar como Dios ama. Para poder ser moldeados
por el amor de Él, por la verdad de Él, para ser conformados a la imagen del que dio todo su amor por nosotros en la cruz, Cristo. Nadie puede dar fruto, como decía Juan 15, nadie puede servir al Señor o a su iglesia, nadie puede enseñar la verdad si no tiene amor. El resto es, o sea, intentar hacerlo de otra manera es ser como un funcionario de alguna empresa que tiene que cumplir marcando tarjeta en la entrada y marcando tarjeta en la salida. Y le da lo mismo lo que hace. Y si es posible sacar la vuelta, la saca. Imagínate si en todas las empresas todos los trabajadores hicieran las cosas por amor. ¿Cómo serían los resultados? Wow, ¿no? Serían iglesias en todos lados. Entonces, la pregunta es que el mundo no es así. Nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo no es así. Pero ojo con nosotros parecernos a veces más al mundo que lo que somos. Ese es el llamado. A marcar tarjeta el domingo. Hay que estar aquí a las 10:30 y mirando la hora a ver a qué hora salimos. ¿Y el amor? ¿Está en las cosas que están fuera de la iglesia? ¿O está en las cosas que están en Cristo? Y por eso somos iglesia. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a entender. El ser iglesia no es venir con horarios y cumplir ciertas funciones. ¿Sí? Yo vengo aquí a la iglesia porque soy el pastor. No puedo no venir, ¿sí? Puedo, ¿no? Bueno, el domingo pasado no vine, por ejemplo. Pero no funciona porque yo soy el pastor. Yo vengo a la iglesia porque Dios me ama y yo lo amo a Él. Y ha puesto en mi corazón el amarlos a ustedes de tal manera que yo no se me ocurriría ni siquiera pensarlo si tengo que venir o no. Anhelo verlos. Mi deseo es que podamos hablar de estas cosas de Dios que nos hacen crecer a todos. Porque si alguno de nosotros aquí no crece, entonces toda la iglesia va a estar complicada. Y no queremos eso. Nosotros queremos reflejar a Cristo, mostrar su amor a todos, que todos estemos amando de la misma manera. Si la mitad de la iglesia no ama así, entonces la iglesia entera no ama de esa manera. No es preocuparme solo por mí, sino también por ti. Eso hace la humildad, dejar de pensar tanto en mí y considerarte a ti como mejor que mí. Y necesitas más que mí. O sea, si hay algo bueno, que sea para ti, después para mí. Crecer en la imagen de Cristo, darlo todo por los demás. Necesitamos amor para poder hacer las cosas. Amor al Señor y en el Señor amor los unos por los otros, a los hermanos. Y si es por amor a Dios, entonces, ¿cómo tiene que ser ese amor? Y se nos ocurre todos adjetivos, ¿no? Total, todo el tiempo, santo. Esa es la clave. Tiene que ser un amor santo. Y lo conversamos ayer en los matrimonios. No puedo tener comunión con un Dios santo si yo no estoy en santidad. Él no acepta pecado. Por lo tanto, tengo que amar en verdad, con la verdad y con santidad. Las tres cosas van juntas. Al revés, es imposible. No se puede. Amor y santidad van juntos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Y cuáles son las dos verdades que dijo Juan acerca de Dios? Dios es luz, es santo y Dios es amor. Solo eso basta para entenderlo. Y es lo que está tratando de decirnos Juan. No es amor como lo conoce el mundo, es amor de Dios porque Él es amor. Eso es lo que dice el versículo 8. No puedes amar al hermano ocultando la verdad. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos estar en una situación donde un hermano no está haciendo las cosas bien o derechamente está haciendo las cosas en pecado. Está con rebeldía, está murmurando, está preocupado de su
de que lo consideren a él en sus cosas y no le importa un poco o un comino el resto. Pero como yo amo a mi hermano, voy a aguantarlo. ¿Podemos hacer eso, no? En la práctica lo hacemos, ¿no? O hermanos que comienzan a enfriarse y empiezan a no venir a la iglesia, no están orando, no están leyendo la palabra. Bueno, que el pastor le diga algo, ¿no? ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Cuánto aman a ese hermano? Ese es el tema. No podemos amar al hermano tapando la verdad de Dios para que ese hermano no viva según ella. Todo lo contrario, vamos a mostrársela con amor para que ese hermano vuelva al gozo de estar en la verdad de Dios, así como estoy yo. Nuevamente, ¿por qué? Porque yo quiero que mi hermano esté mejor que yo. Esa es la vida de iglesia. No es para uno, es para todos. Así fue como Dios creó su cuerpo. Es la obra que está haciendo hoy día. Y si yo estoy hablando con verdad, de acuerdo con lo que el Señor enseña en la palabra, a mis hermanos, por amor a mis hermanos, ¿qué crees tú que va a pasar? Dios va a obrar. De todas maneras, Dios va a mostrar sus bendiciones. Amamos entonces por medio de la verdad, no sin la verdad, ni haciéndole el quite a la verdad, ni ocultando la verdad. De esa manera, tú vas a estar ayudando a la santidad de la iglesia. ¿Sí? Alguno de nosotros algún día va a caer, o alguno de nosotros hoy día puede estar apartado de la verdad de Dios, en pecado, en una situación que no es buena. ¿Y cómo salimos de esa? A veces solos no podemos, porque nos alejamos de la oración, porque nos alejamos de la apertura, de la lectura bíblica y no vamos a ver en la palabra lo que el Señor nos está diciendo. Pero el Señor va a poner un hermano a mi lado para decirme, estás mal, con amor. La santidad de la iglesia depende de la iglesia, del amor que nos tenemos unos a otros en la verdad. Es más, por mí que por ti. Ese debe ser nuestro lema. ¿Sí o no? Antes bien, sed benignos unos con otros. ¿Recuerdas el versículo? Misericordiosos. ¿Con quién? Con el otro. Perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Esa es la vida de la iglesia. El llamado de Juan aquí es amémonos, ahí en el versículo 7. Amados, amémonos. Y pareciera que es una orden, un mandato, un imperativo, pero no es. En rigor, en el idioma, en el griego, este es un subjuntivo. Es un llamado a hacerlo. Que estemos amándonos unos a otros. Y necesitamos saber, valga la redundancia, qué necesitamos para poder hacerlo. Tenemos que saber cuáles son los requisitos para poder amar de esta manera. Y el mismo texto dice cuáles son. ¿Sí? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más dice? Y conoce a Dios. Y eso nos basta. ¿Eres nacido de Dios? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Le has pedido perdón por tus pecados y rogarle, Señor, sé tú mi Salvador y mi Señor? Si no lo has hecho, Él hoy día tiene su mano amorosa extendida para decir, es el tiempo. Ven a mí. Si estás trabajado o cansado, yo te haré descansar. Y voy a cambiar tu corazón. Y voy a poner mi amor en tu corazón. Lo que yo hice en la cruz por ti.
Eso es nacer de nuevo. Ese es el primer requisito. Y si eres nacido de nuevo, tienes un segundo requisito, conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? Buena pregunta. Conocer a Dios no es saber de Dios. ¿Sabes de Dios? Sí, muchas cosas. ¿Pero realmente lo conoces? Y el verbo conocer está hablando de una relación íntima. De hecho, ese verbo se usa, por ejemplo, en Adán y Eva. Y conoció a Adán y su mujer y concibió un hijo. ¿Sí o no? ¿De qué relación está hablando? De la más íntima de todas, entre dos personas, ¿sí o no? Usa ese verbo conocer porque el verbo conocer tiene esa connotación, una relación íntima. ¿Conoces a Dios? Y ese es el llamado. Para amarnos, tenemos que haber nacido de nuevo y tenemos que aprender a conocer a Dios. Conocer a Dios no es un tema de, me explicaron, leí la Biblia, yo sé que Cristo murió por mí y ahora puedo entender lo que Dios dice y ahora voy a amar como Cristo ama y voy a saber todo acerca de Dios en cualquier momento. ¿Puedo hacer eso, no? Si yo me convierto en la mañana, ¿puedo hacer eso en la tarde? No, ¿cierto? Por lo menos que yo me acuerde, cuando yo me convertí a Cristo, sabía muy pocas cosas acerca del Señor. Sabía del amor, pero más como un sentimiento que como un acto. Y en el tiempo uno va conociendo al Señor. Eso requiere tiempo y el Señor te da ese tiempo y te da su palabra y te da una iglesia, te da absolutamente todo para que tú puedas conocerlo cada día más. Saber del Señor no es conocerlo. Conocerlo es algo más todavía. En Amós, Dios dice, hablando al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y ahí usa la expresión, ¿no? A mi pueblo he conocido. Pregunta, ¿y no conocía más gente de Dios o no? Obvio que sí, Dios sabe todo, pero entonces no está hablando de saber que existen. Está hablando de esta relación. Con ustedes yo tengo una relación que no tengo con cualquiera. Eso le está diciendo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel era, ¿cómo era Israel? Como nosotros, ¿no? Duros de corazón. ¿Qué dice el mismo Señor por medio de Moisés allá en Deuteronomio? Dice, Jehová tu Dios te ha escogido, y le está hablando al pueblo de Israel, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Wow. No es porque tú seas como eres, ni te llames como te llamas. Es porque el Señor te ama. Por eso Él quiere esta relación de conocernos mutuamente. Y ahí habla de esta relación íntima de amor que implica conocer como a ningún otro. Ahora, tenemos que considerar que no podemos conocer íntimamente a alguien en un instante, se lo decía recién, ¿sí? Ni siquiera en el mundo, ¿sí? Yo conozco una chica, salimos y ya con eso la conocí. No, requiere tiempo. Requiere, en el tema del Señor, vivir, experimentar en el tiempo una relación real con Él. No es solo venir a la iglesia. Es que cuando tú cantes y ves que la letra que estás cantando, Dios te está diciendo algo que tu corazón necesita escuchar y viene de parte de Él porque Él sabe lo que tú necesitas. Y tú dices, cantando, no puedes decir porque estás cantando, ¿no? Pero dentro de tu corazón, les ha pasado, ¿no? Me hacía falta esto. Me viene pero justo, ¿sí o no? A mí me ha pasado que hasta me corre una lágrima en ocasiones con las alabanzas, porque las letras hablan del Señor, de lo que el Señor quiere decirme en mi corazón en ese momento. Probablemente la he cantado 20 veces, pero en ese minuto necesitaba eso del Señor y Él en su amor me lo hizo ver. Eso es conocer, en un grado bastante breve, ¿no?
Pero nuestra vida debería ir en ese sentido también cuando estamos orando al Señor, cuando estamos leyendo la palabra y yo veo que de repente el Señor, incluso en un texto que he leído un montón de veces, me está diciendo, mira lo que tengo para ti hoy. Wow. Y ya no quiero leer más. Quiero quedarme ahí dando gracias al Señor, disfrutando ese momento por lo que Él me está haciendo vivir. Eso es conocer al Señor. Y si yo pudiera hacer eso mismo contigo, entre nosotros como hermanos, tener estos tiempos y llegar a un momento en decir, no quiero que este tiempo termine. Wow, eso es conocernos entre nosotros, amarnos según la verdad. Eso es lo que está enseñando el pasaje, lo que Dios quiere de nosotros, es el propósito de Dios para su iglesia. Requiere conocerse, requiere tiempo, requiere vivir juntos, requiere experimentar estas relaciones de verdad. Y cuando conocemos más, vamos a amar más. Es una regla. Siempre va a ser así. Le voy a mostrar dos ejemplos para aclarar esto. Caín, ¿se acuerdan de Caín? ¿Qué dice ahí en el capítulo 2, en 1 Juan, capítulo 2, versículo 12? Les leo del 11. ¿Dónde estoy? Primera de Juan, estoy en el capítulo 1, decía, ¿por qué no lo encuentro? Perdón, me equivoqué. 3, capítulo 12, ahí sí. En el 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y estamos lo mismo ahora, ¿no? Conocernos más unos a otros para amarnos más unos a otros. Y voy a dar un ejemplo. No como Caín. Por eso saqué el ejemplo de Caín, porque Juan lo está usando. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Cuánto amor hay ahí? Y la pregunta es, ¿y por qué causa le mató? Sí, eso nos preguntamos nosotros. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Y por qué sus obras eran malas? Porque no conocía al Señor. Él estaba pendiente solo de sí mismo. Y le interesaban las cosas como las hacía él y pensaba que eran mejores. Y no consideró cómo es Dios, porque no lo conoció. Se dedicó más a conocerse a sí mismo que a conocer a Dios. Y se alejó de Dios. Y cuando tuvo que hacer algo, actuó lejos de Dios. Demasiado lejos de Dios. Ahí tiene un ejemplo. Obraba mal porque tenía una imagen distorsionada de Dios. Muy chica. Es que Dios miró mejor la ofrenda de Abel y no la mía porque Dios es injusto. ¿Cuántas veces has dicho tú, oye, Dios es injusto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Sabes dónde está Dios o no? ¿Sí? ¿Dios está contigo? ¿Siempre? Entonces, ¿por qué preguntas dónde está Dios y me están pasando esas cosas? Porque no lo conozco. Y me enfrío y me alejo. Es buen ejemplo el de Caín. Es un poco extremo quizás, pero buen ejemplo. Otro ejemplo, pero al contrario. ¿A quién creen que voy a poner? Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesucristo? Que es la imagen misma de Dios, ¿sí o no? Es igual, porque es Dios. ¿Cuánto conoce a Dios? Más que nadie. Por tanto, Jesús nunca tuvo problemas para amar a otro, a pesar del otro. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? ¿Por qué uno es capaz de amar más o mejor, o de verdad, o en santidad? Porque conoce a Dios. Y si no conocemos tanto a Dios, nuestra imagen acerca de Dios va a ser defectuosa y no vamos a amar de la forma correcta, vamos a amar de forma defectuosa. Y generalmente amar de forma defectuosa se traduce en me amo más a mí mismo que a ti. Y es súper común. Es lo más común que hay en el mundo y tristemente en
la iglesia. ¿Por qué me resulta más fácil amar si conozco más a Dios? Así como Jesús, que dice el texto, porque el amor es de Dios, el amor es de Él proviene. Y mientras más yo lo conozco, más puedo amar. Tomo más de sus cosas, entre eso su amor. Nuevamente tenemos el tema este de Caín y Abel. Caín se amó más a sí mismo, se centró más en sí mismo, egocentrismo se llama eso, ¿no? Se amó más a sí mismo y se separó de Dios, se empieza a separar de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado eso y comienzas a separarte de Dios y tú dices, bueno, es que no es tanto lo que yo me he separado de Dios? ¿Puedes determinar eso tú mejor que lo determina Dios? Cuidado con engañarse a sí mismo, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Dios lo conoce, no tú. Es muy fácil deslizarse, como lo hizo Caín. Y el principio a lo mejor no es tan, comillas, terrible, pero podemos llegar a cosas terribles como primera vez que un hombre se le ocurre matar a otro. Eso fue lo que pasó con Caín, ¿no? ¿Y Abel? ¿Qué pasó con Abel? Él sí buscaba conocer al Señor y buscaba sus mejores ofrendas para llevárselas al Señor porque sabía qué es lo que el Señor, con qué cosas el Señor se agradaba. Y su ofrenda fue agradable a Dios. ¿Se da cuenta que sabía? Por lo tanto, a él le fue más fácil amar. Y ese amor incluso hizo que no mirara mal a su hermano, increíblemente. Y vemos en la carta a los Hebreos un texto que llama mucho la atención, que dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel fue un sacrificio por amor, haciendo él un sacrificio, pero que no servía para redimir. La sangre de Jesús sí. Eso es lo que significa el versículo. Pero interesante que en este versículo está tomando en esa sangre de Abel el amor que tenía él al Señor, a su hermano, a quien sea, porque conocía más a Dios. Asimismo, mientras menos conozco yo a Dios, más me cuesta amar o amar de la mejor manera. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué hay hermanos que tú dices, sabes que tienes que amar a ese hermano, pero no lo amas? ¿Sí? Ahora tienes la respuesta, ¿o no? Cuanto más me acerco al Señor, este es un ejercicio. Mientras más te acercas al Señor, ¿qué es lo que vas a ver? Dios es santo. Dios es amor. Mientras más te acercas a Él, ¿qué vas a ver tú? Que tú no eres santo, ¿o no? Que yo no le llego ni nada, ni a la mitad de la D de Dios. Que yo estoy mal. Veo mis propias imperfecciones. La palabra de Dios me las muestra, ¿sí o no? Y cuando yo veo eso, que son verdades en mí, entonces mi carácter se torna humilde. Porque me falta. Porque no soy el que debiera ser. Todavía. No estoy a la altura. Y cuando yo soy humilde, soy menos crítico. ¿O no? ¿Quién soy yo para criticar al otro? ¿Cómo te voy a criticar a ti si yo no estoy a la altura? Si yo soy un pecador. Probablemente estés pecando con pecados distintos que los míos, pero yo también soy pecador. ¿Quién soy yo para juzgarte? Eso habla de la humildad y de cómo empezar a amarte. Menos exigente.
No voy a exigirte lo que no puedes dar porque yo tampoco puedo darlo. ¿O no? Más tolerante. No para dejar pasar el pecado, sino para dejar pasar un tiempo y, Señor, ayúdanos a ver cuándo podemos conversar, cuándo podemos solucionar cosas, compartir cosas. Más compasivo. Voy a orar por ti. Primero voy a orar por mí para que Dios me dé un corazón que me permita orar por ti, porque no nos llevamos bien, porque soy pecador. Eso hace la verdad de Dios, la palabra de Dios en un corazón que no sabe amar, que aún no lo conoce. Y cuando yo estoy haciendo eso, porque lo estoy conociendo más. Y cuando yo lo conozco más, empiezo a amar. ¿Te das cuenta? Al revés. Si yo conozco menos a Dios, si no me interesa leer la palabra de Dios, el pastor dice, oye, todos los días hay que leer un capítulo, pero no me alcanza el tiempo, estoy súper ocupado. Los martes clases, pucha, pues los martes, ¿por qué no los miércoles? Cualquier excusa para no seguir creciendo, no hago ningún sacrificio para conocer más al Señor. No voy a ir a la iglesia, pero voy a ver el video de la prédica. Y pasó la semana y se me fue, no vi el video de la prédica. Porque en el fondo no te interesa, pero nos engañamos, ¿no? Si estoy en esa parada, yo me voy a ver bien, pues, ¿no? Si el problema es del resto. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque como no estoy viendo la verdad del Señor, no me toca, ni toca mi pecado. Y estoy convencido que estoy haciendo lo correcto. Sobre todo cuando una persona está en rebeldía, está justamente en esa parada. Por tanto, soy propenso al orgullo, ¿sí? Y como estoy bien, el que está mal eres tú. Empiezo a enjuiciar y a amar menos. No, tú no eres digno de que yo te ame si tú estás mal, yo estoy bien. Mientras menos conozco al Señor, la iglesia se desarma. Y el llamado entonces es urgente. Necesitamos conocer más al Señor para amarnos más y más. El primer mandamiento del Señor es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a hacerlo si no lo conozco? Y puedo pegar afiche en toda la casa que dice que yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas y voy a tratar de poner nada delante de Dios porque Dios está primero en mi vida, pero es mentira porque no lo conozco. Eso tampoco sirve. Recuerda que ese amor es el que es de Dios, viene de Él. Y no es porque tú tengas algo que merezca su amor, ¿sí? No por ser algo, Dios te escogió, sino porque Dios te ama, simplemente. Y te está diciendo, esa es la relación, no otra, es el amor. El amor en la base es el amor para cualquier otra cosa. Aprende a amar. Nosotros, por la condición caída que tenemos con el pecado, tendemos a amar a otro más por cosas que nos gustan del otro, ¿sí o no? Yo amo a mi señora porque mi señora es preciosa, ¿sí? Y es. Y le estoy agregando cosas al amor, ¿o no? También la amo porque ella es ella. Pero he ido creciendo en ese amor en el Señor. Y, y podemos decir que amamos muchas cosas porque nos retribuyen en algo. Déjame decirte que ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es un paso más allá. Es amar con todo tu ser a pesar de. Ese es el verdadero amor de Dios. Mientras más conozco a Dios, más conozco su amor y más voy a amar con ese amor. Entonces tenemos la receta clarita. Versículo 7, en la mitad dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya tenemos esos dos requisitos. ¿Por qué puedes amar? Porque eres de Cristo y porque lo conoces, porque tienes una relación con Él diaria, porque te nutres de Él todos los días. Por eso puedes amar. ¿Y qué dice el 8? Y el que no hace eso,
no ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay ningún otro lado de amor, solo en Dios. El resto es un invento del mundo. El problema de nosotros para amar de verdad a otro es que conocemos mal a Dios. Y eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Necesito conocer mejor a Dios. Conozco harto de Dios, me sé un montón de versículos, sé de qué se tratan todos los libros de la Biblia. No, no es esa la pregunta. ¿Satanás conoce eso, no? Todo, mejor que uno. No, la pregunta es si amas a Dios, porque lo conoces en una relación con Él, porque estás buscando que tu ser esté en santidad para ir al santo, al trono de la gracia y pedir ayuda, socorro por todas estas cosas, porque yo necesito aprender a amar como tú me amas. Así es, el amor de Dios. Tu problema entonces para no saber amar, ¿cuál era? Te falta conocer a Dios, ¿no? Y es interesante porque a veces pensamos que mi problema para poder amarte a ti es que mi carácter. Es que el carácter de, tiene un genio, ¿sí o no? Anda a decirle algo. No, no es ese tu problema. Tampoco es que el otro sea así. Tu problema es un problema de conocimiento. Por eso le puse este tema, ¿conoces el amor? Ese es el problema. La base del problema es el conocimiento. Es la relación vital con Cristo. Que funcione diariamente. No el domingo. Diariamente, todos los días, en cada momento. Necesito lo que dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Conocer a Dios. Los que pueden amar así son los que conocen a Dios. Necesito conocer a Dios y nutrir mi relación con el Señor para conocerlo más. Y eso lo puedo hacer leyendo su palabra, orando, viniendo a la iglesia. Es interesante porque cuando venimos a la iglesia, no solamente escuchamos la palabra, sino que conversamos y a veces nos encontramos con cosas que nos separan a nosotros mismos, ¿no? Oye, es que hermano, no me podías haber dicho eso. Eso es un entrenamiento espectacular para aprender a amar, ¿o no? Si tu hermano peca contra ti y tú y es solo, y haciéndole ver el pecado, restáurense, ámense. El amor cubrirá multitud de faltas, ¿o no? Tenemos un centro de entrenamiento aquí en la iglesia espectacular, que Dios lo hizo. No es leer la palabra, estar en la reunión de oración, venir los domingos para, comillas, no enfriarme en mi relación con el Señor. Porque si yo estoy haciendo eso, ya estoy frío. No, es leer la palabra, estar en la reunión de oración, esperando con gozo saber de los hermanos para que el Señor llene tu corazón y tengas ese gozo indescriptible que tú decís, hoy termino también las reuniones de oración y ni siquiera nos vemos, ¿no? Pero Dios hace eso. Y venir a la iglesia no es para vernos cómo estamos ni conversar qué hicimos en la semana, que sí podemos hacerlo, si no es malo, sino para que Dios produzca en nosotros esa comunión tal que yo diga, como dije ayer en la reunión de matrimonio, a veces se nos hace tan corto el tiempo de estar juntos para poder disfrutar de este verdadero amor y no de las cosas que yo creo que tienen valor a veces porque estoy en mi carne. ¿Cuánto valen mis derechos? Si tú no tienes derecho a decirme cosas malas, a herirme, ¿o sí? Estoy haciendo valer mis derechos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo valer mi carne. Y si no soy yo, es el enemigo que está sacando a relucir mi carne para cobrar mis derechos. Es que a mí me tienen que tratar de cierta manera. Yo merezco cosas. ¿Qué dice el Señor? Tú no mereces nada, pero yo te doy algo. Amor. Aprende a vivir del amor. Conóceme. Mira la cruz.
experimenta ese amor y vive por ese amor. Conoce al Señor y vas a amar más y más, porque el amor es de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este llamado que hace Juan en tiempos, siempre son tiempos difíciles, en donde el mundo bombardea con demasiadas cosas, incluso con esta misma palabra amor, haciendo que sea cualquier cosa menos la que tú enseñas. Ayúdanos a entender que nosotros somos hijos tuyos, miembros de una iglesia, cuerpo de Cristo. Por lo tanto, necesitamos vivir en comunión, y para vivir en comunión necesitamos saber la verdad para poder tomar decisiones en santidad, y eso nos va a hacer amarnos de una manera increíble. Y si hay algo que yo quiero rogar hoy para tu iglesia, es eso, que aprendamos a crecer en el conocimiento tuyo de manera de amarnos de una manera increíble. Que no solamente tengamos que decir cosas, sino que el amor se vea en actos, en hechos. Y no solo el domingo, durante la semana, en visitarnos, en saber unos de otros, en apoyarnos, en aconsejarnos, en todo lo que tú nos has dado para poder amarnos como tú nos amas. Necesitamos vivir así, Señor. Te rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.